Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una nueva historia, un nuevo fanfic llamado Un demonio que solo quería ser escuchado, Izuku por Nejire parte 2. Este fanfic es obra mía como todos los fanfics que subo a mi canal. Espero que esta historia tenga mucho apoyo así como las demás. Si te gusta el vídeo regálame tu poderoso like. Comparte el video con tus amigos, no te olvides de darle a la campanita para recibir notificaciones de cuando suba un nuevo video. Y sin nada más que decir, comencemos. Izuku cerraría sus ojos diciendo: haré que te sientas orgulloso de mi papá. En eso la gran puerta se abriría e Izuku pasaría al resto a gran velocidad. Todos miraron con asombro al pecoso. Present Meet, ¿por qué no avanzan? Están esperando alguna clase de señal. En eso todos reaccionaron y entraron a la ciudad falsa. Al entrar su asombro era notorio ya que había varios robots destruidos. No habían pasado ni 2 minutos e Izuku prácticamente había recorrido toda la ciudad. En una habitación se encontraban varios profesores observando a los futuros aspirantes. Nezu miraba detalladamente a Izuku. All Might estaría en su forma musculosa. Nota aquí: Izuku nunca se habría encontrado con All Might. Fin de nota. Las cámaras que enfocaban a Izuku faltaban, no se tildaban. Podemos ver a una peli naranja la cual estaba en una zona apartada del resto. Esta estaría destrozando a varios robots. La chica diría: ya tengo 70 puntos. Los minutos pasaban, algunos ya tenían los puntos necesarios, otros luchaban por obtener puntos. Todos estaban conscientes de que solo unos cuantos entrarían. Izuku estaría descansando en un callejón. Izuku: supongo que con esto será suficiente. Nezu: veamos cómo actúan los jóvenes bajo presión. Este apretaría un botón. Al hacerlo, en la ciudad aparecería el robot de 0 puntos. Este era más grande que los mismos edificios. Todos los aspirantes corrían de él, pues al valer 0 punto no era tan importante, pero su tamaño era imponente. La chica peli naranja estaría justo a unos cuantos metros del robot de 0 puntos. Esta empezaría a correr, pero al pisar mal se torcería el tobillo. Esta intentaría ponerse de pie pero le dolía demasiado. Los chicos que estaban por ahí habrían visto esto, pero ninguno quería arriesgarse para ayudarla. Kendo solo cerraría sus ojos esperando lo peor. Izuku seguía en su callejón. El robot pasaría justo por el costado. El pecoso habría visto a la chica. Izuku en voz baja diría: ellos la vieron y no quieren arriesgarse para ayudarla, simplemente la abandonan. Izuku recordaría las palabras que le había dicho su padre. Izuku: no importa cómo te traten los demás, o si te dicen que eres un monstruo, nadie mejor que tú mismo conoces cómo eres. ¿Tú quieres ser un héroe? Entonces ayuda siempre al que lo necesite, no temas de usar tu quirk. Sé que algún día te convertirás en el mejor héroe de todos, y me sentiré muy orgulloso de ti, pero yo ya estoy orgulloso de ti, mi muchacho. Izuku: al final te fuiste sin poder verme siendo un héroe, papá. La sombra de Izuku saldría de su cuerpo, los ojos del pecoso se tornaron de un color carmesí. El robot estaría a centímetros de aplastar a la chica. En eso este se detendría. La sombra de Izuku cubría a todo el robot. Izuku empezaría a mover sus manos, y como si fuera una simple lata, el robot se empezó a abollarse. Izuku movía sus dedos y la sombra despedazaba al robot con gran facilidad, dejando caer los restos al suelo, levantando una gran cortina de polvo. En eso la sombra de Izuku rápidamente se posaría sobre el tobillo de la chica, y lo cubriría completamente. Al retirarse la sombra, el tobillo de la chica ya estaba bien. Todo esto habría pasado muy rápido. La peli naranja aún seguía con sus ojos cerrados. Izuku se marcharía del lugar. Al desaparecer la cortina, se podían ver los pedazos del robot. Todos se preguntarían qué había pasado, ya nadie había visto nada.
Para Izuku todo había pasado en cámara lenta, la chica abriría sus ojos viendo con asombro cómo el robot estaba destruido, esta vería su tobillo y ya no sentiría dolor ni nada de eso, esta miró hacia todas partes, alcanzando ver a un peli verde el cual se perdió en un callejón. En eso por toda la ciudad se escucharía la voz de Present Mic el cual dijo: el tiempo se ha acabado, por favor los que tengan heridas, vayan con la heroína Recovery Gel para que los cure, dentro de unos días los resultados del examen se les será enviado a sus respectivas direcciones. Nezu solo tendría una sonrisa en su rostro, todos los profesores se preguntaban qué había pasado, ya que las cámaras habían empezado a fallar en el momento en el que el robot fue destruido, Nezu lo sabía, había puesto su atención en Izuku. El peli verde estaría saliendo de la ciudad falsa, sin darse cuenta de que una peli naranja lo estaba buscando. Izuku ahora estaría caminando por las calles, como era normal la gente lo evitaba, mientras el pecoso iba caminando recordaba partes de su pasado. Flashback. Después de haber llegado a la casa del hombre, este le había preparado la cena. El pequeño Izuku le agradeció por la comida, el hombre solo miraba al pequeño mientras comía, la casa era una humilde. Al día siguiente junto con el pequeño Izuku salieron por la ciudad a buscar a Inko, cada día lo hacían pero no obtuvieron resultado alguno. Era como si se hubiera ido de la ciudad, el pequeño Izuku a veces se ponía triste, el hombre le decía que la encontrarían tratando de animar al pequeño. De esta manera los días pasaban, el hombre se había encariñado mucho con Izuku, este le había comprado ropa y esas cosas. Cada tarde ellos iban a donde Izuku fue abandonado a esperar a Inko, el hombre sabía que ella no iría, pero él acompañaba a Izuku, ya que el pequeño tenía la esperanza. Por lo que este no quería romperle la ilusión al pequeño Izuku, no importaba si hacía frío o no, ellos siempre iban. 3 años habían pasado, el pequeño Izuku ya tenía 8 años, el hombre lo había adoptado, Izuku le había comenzado a decir papá, esto hacía muy feliz al hombre. Izuku asistía a la escuela, donde no tenía amigos, todos le tenían miedo, lo llamaban monstruo entre esas cosas, estas palabras le dolían al pecoso. Izuku solo conversaba con su sombra la cual era su amigo, esto era gracias a su quirk, cada día Izuku lo dominaba más y más. Aún así el pecoso siempre mostraba una gran sonrisa, y siempre llevaba consigo el colgante con la foto de su madre. Al llegar a casa Izuku le ayudaba a su papá a plantar verduras, pues en el fondo de su casa tenían un pequeño huerto, Izuku siempre estaba feliz de poder ayudarlo. Este con el uso de su quirk aceleraba las tareas, su papá no tenía miedo de su quirk, al contrario este lo admiraba más y más. Los años pasaban, ahora Izuku tenía 13 años, este un día llegó de la secundaria a su casa, al entrar los ojos del pecoso se habían aguado al ver a su papá en el suelo, Izuku rápidamente lo ayudaría, pero los ojos de este se habían abierto de par en par al no sentir su pulso. Lágrimas caían por los ojos de Izuku, Izuku papá por favor despierta, no me dejes, un dolor grande crecía en el pecho de Izuku. Los vecinos habían escuchado el grito desgarrador del pecoso, estos rápidamente fueron a ver lo que sucedía. Al llegar vieron cómo Izuku abrazaba fuertemente a su papá, mientras lloraba desconsoladamente. Los vecinos habían llamado a una ambulancia, tras un análisis de parte de un médico forense, determinó que había muerto de un paro cardíaco. Al día siguiente todos los vecinos habían juntado plata, y le habían hecho una hermosa sepultura, pues todos conocían al humilde señor. Aunque estos tenían miedo de Izuku, él siempre les hablaba con orgullo de su pequeño Izuku. La gente en el funeral no eran muchas, algunos conocidos y vecinos. Nadie se acercó al pecoso para consolarlo ni nada, pues le tenían miedo, el pecoso imponía miedo con su aura, pero esto era debido a su quirk, por algo lo llamaron manifestación demoníaca. Izuku estaba totalmente destrozado, ahora ya no tenía a nadie a su lado, se había quedado solo. La gente se comenzaba a marchar del funeral dejando a Izuku solo. El pecoso se arrodillaría con lágrimas en sus mejillas, diría: tú prometiste que me verías convertirme en un héroe, pero rompiste tu promesa papá. ¿Cómo haré ahora para vivir sin ti? Tú eras el único que me quiso a mí, a mi quirk por como somos, nunca me miraste con indiferencia, siempre me quisiste como tu propio hijo. La voz del pecoso poco a poco se empezaba a entrecortar, su sombra saldría de su cuerpo y le daría un abrazo, era la única compañía que tenía Izuku.
En el testamento de Haruka Amado, este dejaba su casa a su único hijo Izuku. Fin del flashback. Izuku ahora estaría sentado en una banca de un pequeño parque. Este miraba como varias personas de su edad caminaban juntos. Izuku en voz baja diría: como me gustaría tener amigos, me pregunto cómo se sentirá ser querido o tener a alguien que te quiera por tal y como eres. Izuku se levantaría y empezaría a caminar. Eso se cruzaría con una peli celeste, la cual iba acompañada por dos chicos. Estos habrían intercambiado miradas por un segundo. Después de eso Izuku seguiría de largo, sin saber que ese sería el comienzo de su historia.